Hola jóvenes de 10º grado, bienvenidos al espacio curricular de Matemáticas 2. Vamos a continuar trabajando con la unidad número 1, funciones algebraicas, específicamente en la lección número 3, ecuaciones de grado mayor que 2. Nuevamente te saluda Nereida Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Vamos a trabajar la clase 4 de la lección 3, ecuaciones recíprocas. Los objetivos definen una ecuación recíproca y determinan si una ecuación es recíproca o no. Los materiales, libro de texto si cuentas con él, cuaderno, lápiz. Este contenido lo puedes encontrar en la página 25 y 26 de la guía del docente y en la página 19 y 20 del libro del estudiante. Comencemos con la clase 4, ecuaciones recíprocas. Veamos el siguiente ejemplo, ejemplo 3.6. Dada la ecuación 3x al cuadrado más 5x más 3 igual a 0, nos están pidiendo sustituir la variable x por 1 sobre x. Es decir, en nuestra ecuación donde aparece la variable x la vamos a sustituir por 1 sobre x. Veamos la solución. Escribimos nuevamente nuestra ecuación. En el siguiente paso hacemos la sustitución correspondiente. Donde aparece x al cuadrado hemos escrito 1 sobre x elevado al cuadrado. En vez de 5x hemos escrito 5 por 1 sobre x. Más 3 igual a 0. Ya hemos hecho la sustitución correspondiente. En el siguiente paso vamos a resolver las potencias y las multiplicaciones correspondientes. 1 al cuadrado, 1 por 3, nos queda este 3 que tenemos abajo. X elevado al cuadrado, pues nos queda x al cuadrado. 3 sobre x al cuadrado. Luego 5 por 1, 5 sobre x, aquí lo tenemos abajo. Más 3 igual a 0. Y de una vez aprovechamos a multiplicar por x al cuadrado ambos lados para eliminar las fracciones. Tenemos x al cuadrado en el lado izquierdo del igual y x al cuadrado en el lado derecho del igual. Esto lo hacemos para eliminar algunas fracciones. Vamos a seguir multiplicando. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado y bajamos el x al cuadrado de la parte de abajo. 5 por x al cuadrado, 5x al cuadrado sobre x. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Igual a 0, porque 0 por x al cuadrado, tengo como resultado siempre 0. Vamos a seguir reduciendo esta expresión, simplificándola un poco más. Si ustedes se fijan, x al cuadrado entre x al cuadrado se va a tachar, quedándome únicamente el número 3. Aquí se me va a eliminar una x de arriba con la x de abajo, quedándome únicamente 5x. Más 3x al cuadrado lo bajo, igual a 0. Si ustedes se fijan, esta expresión que yo tengo aquí se parece bastante al de la ecuación inicial. Solo hace falta ordenarla con respecto al grado de mayor a menor. Colocar 3x al cuadrado, luego más 5x más 3 igual a 0. Resultó exactamente la misma ecuación original, la que tenemos en la parte superior. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con otro ejemplo. Vamos a tratar el ejemplo 3.7 donde vamos a hacer la misma sustitución. Donde aparece x la vamos a sustituir por 1 sobre x. Escribimos nuevamente nuestra ecuación. En el siguiente paso vamos a hacer la sustitución correspondiente. En vez de x al cuadrado, 1 sobre x elevado al cuadrado. En vez de 4x, 4 por 1 sobre x. Más 3 igual a 0. Hemos hecho la sustitución correspondiente. En este paso, lo que está dentro del corchete, hemos realizado la potencia y las multiplicaciones. 1 al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, 4 por 1, 4 sobre x, más 3 igual a 0. De una vez aprovechamos a multiplicar x al cuadrado en el lado izquierdo y en el lado derecho, que sabemos que siempre me va a dar 0, para eliminar algunas fracciones. En el siguiente paso multiplicamos x al cuadrado por 1, 1x al cuadrado entre
este x al cuadrado. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado, siempre entre x. Y 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, igualado siempre a 0. En el siguiente paso vamos a simplificar. X al cuadrado entre x al cuadrado me queda únicamente el número 1. 4x al cuadrado entre x, se me tacha una x de arriba con la de abajo, quedándome únicamente 4x. Más 3x al cuadrado igual a 0. Si ustedes observan y ordenamos esta expresión, ordenándola del grado de mayor a menor, es decir, colocando 3x al cuadrado primero, luego más 4x más 1 igual a 0. Esta ecuación es muy diferente a la ecuación dada, es decir, a la que tenemos en la parte superior. La ecuación del ejemplo anterior, es decir, del ejemplo 3.6, se le conoce como ecuación recíproca, ya que al hacer la sustitución de x por 1 sobre x, obtuvimos la misma ecuación inicial. Y en la ecuación del ejemplo 3.7, la vamos a dar a conocer como ecuación no recíproca, dada que es diferente a la ecuación dada desde el inicio. Muy bien. Vamos a estudiar esta definición que viene después de estudiar los ejemplos anteriores. Una ecuación polinómica p sub n de x igual a 0 de grado n con n natural es recíproca si y solo si se conserva idéntica al sustituir la variable x por 1 sobre x, como lo estudiamos en el primer ejemplo, que se conservó idéntica al sustituir la variable x por 1 sobre x. También se tienen dos tipos de ecuaciones recíprocas. Veamos el siguiente caso, cuando p sub 0 es igual a 1. En la ecuación recíproca se cumple que p sub n igual a p sub n menos 1 para toda n, es decir, los coeficientes de los términos equidistantes de los extremos son iguales. A este tipo de ecuación se le llama ecuación simétrica. Muy bien, veamos este ejemplo. Aquí miren, p sub 0 es igual a 1, así como nos están diciendo en este apartado. Y si ustedes observan, los coeficientes de los términos equidistantes de los extremos son iguales. Estos coeficientes equidistantes de los extremos son iguales. Aquí tenemos estos extremos, tenemos coeficiente 1 y coeficiente 1. Y aquí, en estos extremos, tenemos como coeficiente 3 y coeficiente 3. Los coeficientes son iguales. A este tipo de ecuación se le llama ecuación simétrica. El siguiente apartado, cuando p sub 0 es igual a negativo 1. En una ecuación recíproca se cumple que p sub n es igual a negativo p sub n menos 1 para todo n, es decir, los coeficientes de los términos equidistantes de los extremos son opuestos. A este tipo de ecuación se le llama ecuación hemisimétrica. Veamos este ejemplo. Los coeficientes son opuestos. Si nos fijamos en los coeficientes de los términos equidistantes de los extremos, son opuestos. Aquí tenemos coeficiente 1 y aquí tenemos coeficiente negativo 1. Si observamos aquí, los coeficientes son 2, pero con signos diferentes, es decir, los coeficientes son opuestos. Veamos el ejemplo 3.8, donde nos están pidiendo verificar si la ecuación x a la 4 menos 5x a la 3 más 5x menos 1 igual a 0 es recíproca y a la vez de qué tipo de ecuación estamos hablando. Vamos a ver la solución y vamos a hacer la sustitución. Es una ecuación de grado 4, ¿verdad? Me lo indica este exponente. En este paso, en el siguiente paso, vamos a sustituir, en vez de x, vamos a colocar 1 sobre x. Aquí, en vez de x a la 3, 1 sobre x elevado a la 3. En vez de x, 1 sobre x menos 1 igual a 0. Hemos hecho la sustitución para verificar si la ecuación es recíproca. En el siguiente paso,
Vamos a resolver. 1 a la 4, 1 sobre x elevado a la 4, pues x elevada a la 4. 1 a la 3, pues 3 por 5, 5 sobre x elevada a la 3, es lo que lo colocamos en la parte de aquí abajo. Luego realizamos esta multiplicación, 5 por 1, 5 sobre x, menos 1 igual a 0. Y también hemos multiplicado por x elevado a la 4 el lado izquierdo de la igualdad y también en el lado derecho, que siempre nos va a seguir quedando el número 0. Esto lo hacemos para eliminar algunas fracciones. Procedamos a realizar esta multiplicación. 1 por 4, x a la 4. Entre x a la 4 me va a quedar 1. 5 por x a la 4, 5x a la 4. Entre x a la 3 voy a tener como resultado 5x. 5 por x a la 4, 5x a la 4. Entre x tendré como resultado 5x a la 3. Y negativo 1 por x a la 4, negativo 1, x a la 4. Aquí lo tenemos igualado a 0. Si se fijan, este resultado se parece bastante al de la ecuación inicial. Solo falta ordenarlo. Es decir, ordenarlo de mayor a menor con respecto a los grados. Colocar x a la 4 menos 5x a la 3 más 5x menos 1 igual a 0. Para comprobar si es recíproca y de qué tipo es, basta con observar sus coeficientes. ¿Sus coeficientes cómo son? Son opuestos. Si observamos coeficiente 1 y aquí coeficiente negativo 1. Y aquí en la parte central coeficiente 5, pero son opuestos. Por lo tanto, es una ecuación hemisimétrica. Cumple con la definición de ecuación hemisimétrica. Muy bien. En las ecuaciones recíprocas, el término central es nulo. Si nos fijamos, aquí hay 4 términos. Nos falta el término del centro, que sería de grado 2, grado 4, grado 3, grado 2 me hace falta, el término central es nulo, grado 1 y grado 0. Notemos que en la ecuación de este ejemplo el grado es par. Sin embargo, el término central no existe, lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Ahora sí, es momento de que practiquemos lo que hemos estudiado el día de hoy. Y para ello les asigno el ejemplo 3.7, donde nos están pidiendo que determinen si las ecuaciones son recíprocas y qué tipo de ecuaciones son. Y aprovechando que estamos en el mes de julio, mes de la prevención del embarazo en adolescentes, bajo la campaña Yo decido cumplir mis sueños, traigo un mensaje para todas las adolescentes de Honduras. Todo tiene su tiempo, vive tu vida antes de crear una. Y un dato muy importante, ¿sabías que embarazarte durante la adolescencia entre 10 a 19 años puede ocasionarte graves consecuencias, tanto en el aspecto biológico como emocional y social? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias? En el biológico, presión alta, anemia severa, hemorragias, infecciones, complicaciones en el parto, partos prematuros, niños con bajo peso al nacer, muerte del niño, riesgo de muerte de la madre. En el aspecto emocional, depresión, dependencia de otros, sensación de soledad, aislamiento, sentimiento de fracaso e incertidumbre. Y pues en el aspecto social, ¿cuáles son las consecuencias? Agresión física y verbal, rechazo familiar muchas veces, pérdida de muchas amistades, inestabilidad con la pareja, dificultad en tus estudios, problemas económicos y falta de un trabajo digno. Así que jóvenes, ustedes deciden cumplir sus sueños. Los espero en la próxima clase de matemáticas para 10º grado.